Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy una vez más en Género y Deporte, este espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje colectivo. Hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de las personas adultas mayores en el Día Internacional, dentro del marco del Día Internacional de la Vejez. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a fomentar la actividad física en la vejez, pero también a partir de revisar políticas y programas públicos de la Ciudad de México y del resto de la República Mexicana. Y pues estas experiencias también sobre cómo se viven o qué es lo que van fomentando dentro de estos pequeños espacios. Pero que sí es importante que lo miremos desde la perspectiva de género y la inclusión social, sin dejar de lado la interseccionalidad, de la cual hemos venido hablando durante estos últimos programas. Y bueno, básicamente tratamos de entender que no solo es importante que las personas adultas mayores hagan ejercicio y socialicen, sino que también hablamos de que al ser personas adultas mayores son personas vulnerables, son personas que sufren discriminación y que bueno, también tienen derecho al deporte, a la recreación, a la salud física y a la salud emocional. Y pues también un poco sobre cómo es que estas instituciones logran paliar esta discriminación y esta violencia hacia las personas mayores y pues que es importante que comunitariamente se dialogue y se trabaje sobre esto. Y bueno, si alguien por ahí está viendo este programa, por favor, platíquenos qué actividades físicas o qué espacios físicos conocen para que las personas mayores en su barrio o en su comunidad practiquen actividades deportivas. Y bueno, para continuar con la participación, les voy a presentar unas diapositivas muy breves que realmente solo van a ser para ir puntualizando algunas cuestiones importantes respecto a este tema, que bueno, vamos a hablar específicamente de políticas, programas y equidad dentro de las personas adultas mayores. Y bueno, empezando porque el derecho a la cultura física y al deporte viene dentro de la Ley General de Cultura y Física y Deporte, y que si bien toma en cuenta a las personas adultas mayores, no hay una especificidad dentro de esta ley general que hable que específicamente las personas adultas mayores tendrían que tener una prioridad. Esto, bueno, ya más adelante lo veremos. Em, Esta ley general de cultura física y deporte dice que incluye a todas las personas sin importar su género, su sexo o su edad. Entonces, incluso su condición social, pero ya veremos más adelante cómo es que la condición social sí afecta dentro de la perspectiva de acceso a la cultura física y al deporte de las personas adultas mayores. Y bueno, esto para partir que tenemos que buscamos un envejecimiento saludable en igualdad sustantiva y acceso universal. Sin embargo, hay criterios transversales que atraviesan, tal cual lo dice la palabra, este envejecimiento saludable. Ya lo veíamos en el programa pasado que hablamos un poco acerca de las desigualdades y de la interseccionalidad respecto a este marketing y esta cultura de económica y de consumo que nos decía que, bueno, si quieres envejecer saludablemente, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, y que lo hemos venido desglosando y platicando durante este tiempo, que no siempre es accesible para todas las personas. Entonces, bueno, una de esas es la interseccionalidad, que tiene que ver con el género, tiene que ver con las discapacidades, tiene que ver también, a partir de la discapacidad, tiene que ver también con la movilidad. Hay personas adultas mayores que han perdido movilidad o que viven con corbomovilidades y entonces esto afecta su acceso a una cultura social, a una recreación y pues claramente el derecho a la cultura física y al deporte. Y bueno, que también tiene que ver la etnia, no es lo mismo una persona que vive en Ciudad de México a una persona que vive en Guerrero, que vive en Oaxaca o que tiene otras condiciones de vida o que se autoadscribe indígena, ¿no? Entonces eso también es importante que lo repensemos. La forma en que las personas adultas mayores que se autoadscriben indígenas viven es muy diferente a la vida social recreativa que tiene una persona en Ciudad de México, por ejemplo, o en alguna otra parte del mundo o de la República Mexicana. Y claro que va a afectar el nivel socioeconómico, es este criterio que va a medir o a definir quienes sí pueden practicar deporte, quienes sí tienen acceso a la cultura física, quienes sí van a tener un envejecimiento saludable debido a que tienen acceso a otro tipo em, sí, de cosas dentro de la cultura o del capital cultural y deportivo que les van a permitir poder moverse, realizar actividades, etcétera, ¿no? Y bueno, algo muy importante son los entornos seguros y accesibles, que pues
justo de la mano con la interseccionalidad, pues tenemos a las personas que tienen dificultad de movilidad o que viven con alguna discapacidad, no solo física, sino también con alguna discapacidad que les permita o que les impida vivir plenamente su salud mental. Y bueno, claro, no podemos dejar de lado la perspectiva de género y el ciclo de vida, que esto ya más adelante lo platicaremos, por eso lo dejé hasta el último. Y bueno, entonces es importante que a partir de esto que hemos hablado de que existe una ley general que te dice que todas las personas tienen acceso a la cultura física y al deporte, em, va a existir o van a haber políticas públicas o programas sociales de desarrollo o de desarrollo social que van a pensar en la necesidad de las personas adultas mayores para ejercitarse, para tener recreación, para tener vida social, incluso para generar su propio sustento económico, porque claro, hay a partir de la interseccionalidad hay ciertos criterios que pensarían que las personas adultas mayores ya no necesitan generar dinero, ¿no? O que estas personas adultas mayores muchas veces son mantenidas por sus hijos o tienen ciertas, o viven de su jubilación o tienen ciertas especificidades que les permiten sostener un nivel de vida, pues, normal, ¿no? Pero ya iremos viendo ahorita alrededor de toda la información que vamos a dar, que pues no siempre es verdad, ¿no? Entonces, bueno, según datos de la ENSANUD, al menos el 60% de las personas de 60 años o más no realizan ningún tipo de actividad física, ni mucho menos deporte. Y pues que esto lo pensemos que no tiene mucho que ver solo con la salud, sino también que tiene que ver con el acceso a la política pública y a la justicia social, ¿no? Que veníamos hablando de la discriminación y de la violencia. Y entonces, bueno, los programas federales a partir aproximadamente del 2001-2003 empieza a brindar o a salirse de parte del Estado programas federales que están al alcance de toda la población, específicamente para las personas adultas mayores. Y bueno, si hablamos de deporte, sería CONADE, junto con el CEDEM, crean líneas de acción de activación física y deporte para todas y todas, en donde incluyen a las personas mayores, porque como se los dije hace un momento, no estaba las personas adultas mayores antes del 2000. Sí, sí tenían actividad dentro de estos programas federales y dentro de estas políticas de desarrollo social. Sin embargo, no eran sujetos activos dentro de estos programas, ¿no? Entonces, bueno, se crea también el INAPAM, que, bueno, también brinda actividad física y talleres, y que son modelos y carteras de talleres físico-recreativos con enfoque de derechos y de género. Esto último se va agregando hasta el final, lo de derechos y de género. Más que nada se buscaba que las personas adultas mayores pudieran socializar y que pudieran tener círculos después de trabajar, después de cuidar a los nietos. Si nos vamos dando cuenta, sistemáticamente hablando, se piensa que todavía las personas adultas mayores tienen labores de cuidado, sobre todo a las mujeres, y que, bueno, tienen derecho a la recreación después de cuidar a los nietos, después de cuidar al marido, después de, sí, justamente, o de trabajar incluso todavía. Entonces, el INAPAM, más que pensar en esta parte de hablar de enfoque de derechos y de género específicamente, lo piensa como que también las personas adultas mayores, como nosotros, jóvenes o adultos, tenemos derecho a la recreación después del trabajo, ¿no? Y muchas veces en las personas adultas mayores el trabajo es no remunerado. Ya lo platicábamos en el programa anterior. Entonces sí, bueno, nos vamos dando cuenta que sí hay programas federales y sí hay políticas de desarrollo social y recreativo para las personas, para toda la población en general, pero que muchas veces están atravesadas por sesgos que tienen que ver con el género y que tienen que ver también con la parte prioritaria de atención en derechos humanos, ¿no? Y bueno, también gracias al INAPAM se han creado centros culturales con actividades educativas y recreativas. Em, si nos vamos a pensar al menos de las 16 alcaldías, se sabe que al menos 14 tienen actividades activas que están específicamente o que se han hecho específicamente pensadas y creadas para las personas adultas mayores. Muchas veces estos programas sociales lo que hacen son adecuar programas que ya tienen hechos para jóvenes, para adultos y para otro tipo de público y los adaptan a las personas mayores.
Esto, pues sí, dejando muy de lado las necesidades específicas que las personas adultas mayores necesitarían. Sin embargo, el INAPAM, bueno, ha sido, que es el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, ha sido un parteaguas para que el gobierno de la Ciudad de México, actualmente, ya desde antes, pero actualmente que el gobierno de la Ciudad de México pueda repensar mejor la forma en que las personas adultas mayores pueden todavía aportar desde sus espacios, desde sus lugares a la sociedad, ¿no? Pensando que en algún momento, a partir de los estereotipos de la vejez, que ya hablamos en los programas anteriores, pues pareciera o se pensaría que las personas adultas mayores ya no son personas que estén activas, que han perdido identidad, que han perdido capacidad de decisión y que empieza a infantilizárseles y bueno, que van perdiendo todas estas cualidades que como adultos jóvenes tenemos antes de llegar a la vejez, ¿no? Entonces, bueno. El INAPAM trata de trabajar, de prevenir y de atender a todas las personas adultas mayores, no solo recreativamente y deportivamente, sino también con atención geriátrica, ¿no? Para la atención a personas que tienen diabetes, a personas que viven con hipertensión, a personas que tienen discapacidad, y que esto a su vez ha creado otros enfoques que garantizan el goce y el ejercicio de sus derechos como personas. Y bueno, también el DIF, aunque no son sus actividades muy enfocadas hacia las personas mayores, pueden llegar a tener actividades recreativas y de activación en centros y en residencias o asilos. Y bueno, hay una oferta pública, continuando con esto de de las políticas de desarrollo público para la vejez, que tiene la Ciudad de México. Ignoro, realmente hay muy poca información. Tendremos que platicar con alguien que viva en otro estado de la República para que pudiera, pues, más o menos informarnos o acercarnos un poco acerca de las actividades. Se busca que tanto el INAPAM como el INED, y ahorita les hablaré del INED, también repliquen estas actividades en otros estados de la República Mexicana, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tenemos el Ponte Pila, que es un programa que hizo la CONADE junto con el gobierno de la Ciudad de México, en el que también el INAPAM está inmiscuido, que bueno, es un programa que se trata sobre activación física comunitaria que se da en las 16 alcaldías y que da clases gratuitas de zumba, de acondicionamiento. Entonces, no sé si muchos de ustedes que nos están viendo, nos sintonizan, se han dado cuenta que en el parque más cercano a su casa o en el Pilares más cercano a su casa, vemos a personas adultas mayores haciendo zumba, personas adultas mayores haciendo acondicionamiento físico, haciendo carreras, haciendo espacios. Sí, apropiándose de los espacios públicos para practicar activación física. Esto específicamente es de la activación física, porque ya veremos más abajo que hay otros programas que también incluyen, por ejemplo, el baile, que es lo que conectamos un poco más cuando pensamos en cómo socializan las personas adultas mayores y que, pues bueno, tenemos como esto, el danzón y los bailes. También el DIF tiene talleres que son físico-recreativas de bajo impacto en centros del DIF. Estos son muy escasos, realmente es que están un poco más enfocados hacia las niñeces y las adolescencias, claro, las juventudes, pero sí los tiene. Pilares, bueno, estos puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que es un proyecto que también ha traído el gobierno de la Ciudad de México, pues son estos espacios que tienen las alcaldías, no todas las alcaldías lo tienen. Pero bueno, tienen actividades culturales, educativas, físicas gratuitas que están también adaptadas a las personas mayores. Muchas veces dentro de los pilares se ha buscado, se ha repensado que es importante que las personas adultas mayores también tengan una rutina y una lógica de tiempos. Es decir, a veces leía una nota que era importante que se pensara en las personas que acudían al Pilares porque había desfases de tiempos entre actividades demasiados ilógicos, que había clases a veces a las 6 a.m. de la mañana y la siguiente clase era a las 8 de la noche, ¿no? Entonces eso era como en la mañana muchas personas adultas mayores tienen sus actividades dentro de sus casas, quienes pueden hacerlas, quienes también hacen labores de cuidado y de trabajo del hogar también, entonces no empataban, en la noche ya era muy tarde para que salieran. También se hizo una breve encuesta a usuarios del Pilares de personas adultas mayores, esto en el 2022, cuando estábamos saliendo de pandemia, en donde decían, bueno, que también no las personas, hijos o personas que estaban
a su cuidado o que tenían, ajá, que les cuidaban, también habían dicho que pues las clases eran demasiado tarde para que pudieran participar o ir y que no les dejaban salir. Entonces, bueno, Pilares ha tratado de adaptar estas clases también a las personas mayores. Y bueno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el CIVISO, también coordina programas que tienen que ver con envejecimiento saludable y lo que hace es vincular a las personas a las actividades comunitarias y a dar entrega de apoyos. Civiso sobre todo trabaja con los centros de atención social para personas adultas mayores. Muchas veces tiene que ver con asilos o con residencias de personas adultas mayores y que, bueno, lo que hace Civiso es conectar a las personas adultas mayores que también gozan de otros programas públicos de la Ciudad de México, como son pues las ayudas que da el gobierno a las personas de más de 60 años. Y lo que hace Civiso entonces es incluirles en ciertas actividades y también generar campañas de atención médica, por ejemplo, toma de glucosa, toma de presión, exámenes para diabetes, anteojos, aparatos auditivos. Entonces, lo que hace Civiso más que nada es incluir y brindar bienestar social. Sí tiene programas de activación física y eso, pero están más enfocados hacia el bienestar y la salud. Y que esto está conectado con el Instituto también para el Envejecimiento Digno, que es el INED. Y bueno, este sí está más específico hacia la socialización de las personas adultas mayores. Es decir, este sí busca que las personas adultas mayores socialicen, tengan amigos, se reúnan cada cierto tiempo, que salgan a pasear, organizan excursiones, paseos, etcétera, y buscan que a partir de esto exista una activación física que también visibilice el enfoque de los derechos humanos. De la misma forma, el INED lo que busca o lo que hace es vincular junto con Civiso y junto con el INAPAM para que las personas adultas mayores tengan acceso a trabajo digno. ¿Por qué? Porque regresando a la interseccionalidad, sabemos que al menos el 75% de las personas adultas mayores no tiene un sustento económico, salvo el otro resto de personas que son jubiladas, de personas que trabajaron toda su vida, o que debido a situaciones que tienen que ver con los trabajos o las empresas donde laboraron, o situaciones legales de despojo, de violencia, etcétera, pues se han quedado sin nada. Entonces, lo que busca la Civiso junto con el INAPAM y el INED es crear empleos para que las personas adultas mayores puedan valerse por sí mismas y que justamente sensibilicen también a las empresas y sensibilicen a otros espacios donde pues desgraciadamente todavía existe la discriminación etaria y eso va a permitir pues que las personas adultas mayores también ocupen o sigan ocupando espacios, puedan integrarse a espacios laborales dignos que les permita pues sí seguir teniendo goce de sus derechos humanos y que pues muchas veces eso se olvida, ¿no? Y bueno, también, importante, todo esto puede estar regulado por el INAPAM, sí. Muchas veces el INAPAM también permite a las personas adultas mayores tener descuentos en ciertos centros deportivos y actividades culturales, presentando tu credencial muchas veces o el acceso es gratuito o a mitad de precio. También como lo comentó el doctor Demetrio en el primer programa de Genio de Deporte, si no lo vieron, vayan a verlo, está aquí en el buscador de Deporte UNAM, vayan a Deporte UNAM y busquen vejez para que les salgan los programas. También el IMSS, el ISSSTE en pocas veces, tienen programas internos que hablan sobre acceso a actividades físicas y deportivas para las personas adultas mayores. Y que sí, justamente estos espacios son ocupados más por las personas adultas mayores, porque creo que también tiene que ver con un tema generacional en el hecho de que durante mucho tiempo lograron pues asistir a estos clubes, socializar y que sí, las personas claramente que asisten a estos espacios pues claro que tiene que ver con que bueno, son personas que trabajaron toda su vida, que tuvieron una vida social activa, que la posición y la clase social les permitieron poder socializar y estar dentro de estos espacios, ¿no? Y también acceder a un trabajo que les permitiera poder jubilarse y gozar de estos derechos como trabajadores, ¿no? Como personas que trabajaron en algún momento. Y bueno, entonces,
ahora nos preguntamos, bueno, hay muchos programas de desarrollo social, hay muchas políticas públicas que están tratando de integrar a las personas adultas mayores. ¿Está funcionando o no está funcionando? Y bueno, lo primero que se repiensa o que está buscando también el gobierno de la Ciudad de México, justo con las iniciativas de federales, pues es que dentro de los espacios de las comunidades donde las personas adultas se desarrollan, sean barrios activos y que además sean de acceso gratuito. Entonces, bueno, se está tratando también de que todas las clases que se están generando dentro de estos espacios públicos cercanos, pues sean gratuitas, que haya horarios diurnos y seguros, tal como se los dije hace un momento respecto a los horarios de las clases en Pilares, por ejemplo, que exista también un diálogo intergeneracional, que también se permita que las personas jóvenes o que las niñeces también o las adolescencias puedan seguir generando diálogos de socialización con las personas adultas mayores. Esto debido pues al abandono, a la violencia, a la ignorancia de pensar y a los estereotipos claros que tienen que ver con la vejez y de pensar que las personas adultas mayores ya no tienen que ofrecer a la sociedad o qué hacen en estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, también se busca esto. Y lo que sucede también es que hay secciones mixtas con personas adultas y personas adultas mayores y caminatas guiadas con acompañamiento comunitario, es decir, personas de toda la comunidad también se reúnen a practicar actividad física en estos espacios y bueno, se va entonces generando esta comunicación intergeneracional. Otra cosa también importante que refiere al género, pues son las promotorías con mujeres mayores. Lo que también se busca, además de generar el empleo, es que pueda haber liderazgos locales, es decir, que las mujeres mayores, adultas mayores, puedan invitar y dialogar con otras mujeres para que pues participen en estas actividades, ¿no? Y muchas de estas promotorías también tienen que ver con actividades no solo deportivas y físicas, sino también con actividades culturales como el bordado, la pintura en cerámica, el baile, y es aquí en donde entonces también podemos repensar en estos otros espacios que las personas adultas mayores se han apropiado de estos espacios, no necesariamente por una política de desarrollo social o por una política federal o un programa social, sino porque justamente son estos espacios en los que las personas adultas mayores han ocupado para poder socializar, para poder bailar, para poder cantar y que es lo que más comúnmente vemos, por ejemplo, en los pasillos de Bellas Artes, bueno, de la Alameda Central, también saliendo de Metro Hidalgo, saliendo de Metro Valderas. Tenemos estos espacios en Santa María la Ribera en que las personas adultas mayores también se han apropiado del espacio público para generar socialización y pues para poder seguir resistiendo a partir de esta discriminación etaria, ¿no? Y bueno, también. Es importante que pensemos que lo que más se busca dentro de estos programas sociales, pues son las itinerancias y la accesibilidad, ¿no? Que se lleven sesiones a unidades habitacionales, a comunidades donde no hay mucha actividad cultural, a estancias, a asilos, a centros de día, a los pilares, etcétera, que para que pueda seguir llegando a más y más gente, ¿no? Que está excluida por ser personas adultas mayores. Y bueno, respecto a la perspectiva de género e inclusión social, pues claramente hay muchas brechas por atender, que son brechas de las que hemos venido hablando desde el inicio de este ciclo de programas dirigidos hacia la vejez, que bueno, pues lo primero sería el cuidado no remunerado que limita el tiempo de las mujeres mayores. Todavía hay mujeres mayores cuidando nietos, todavía hay mujeres mayores cuidando sobrinos, cuidando adolescencias, juventudes. Sabemos que también dentro de la dispersión de la clase social y de la forma en la que logramos vivir, hacer comunidad, etcétera, pues todavía hay muchos hogares que son sostenidos por personas adultas mayores, ¿no? Y que muchas veces, pensando desde la perspectiva de género, el cuidado sigue siendo algo específicamente de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una brecha importante que ha permitido que muchas de las mujeres adultas mayores
no puedan tener una socialización o no conozcan o no deseen tener esta socialización, ¿no? Otra cosa importante, pues bueno, es en la seguridad en el espacio público. Las personas adultas mayores, al ser más vulnerables, se sienten más expuestas al peligro, ya sea físico, a la violencia, física, al robo, a la extorsión. Entonces, bueno, también a ellos les parece un poco difícil de paliar porque pues, se sienten más vulnerables, son personas que están más expuestas a vivir situaciones de peligro, que no quiere decir que no todas las personas lo estemos, pero siendo una población de prioridad, pues entonces esto está más visto, ¿no? También algo importante, pues son los ingresos y los costos de traslados a los espacios o las inscripciones, muchas veces, pues también para poder sostener estos programas sociales que no siempre absorbe todo el gobierno, pues contratan a personas que son especialistas en clases, ya sea de activación física, de deporte, entrenadores, coach, o personas que hacen actividades artísticas, etcétera, y hay que remunerar su trabajo también, ¿no? Entonces, a veces pues hay un costo de inscripción o un costo de clase o actividad y pues muchas veces las personas adultas mayores no tienen cómo costearlo, ¿no? Y bueno, otro, pues lo que hablamos, las barreras de discapacidad, que tienen que ver con la discapacidad sensorial, motriz, cognitiva, ya sea de nacimiento o porque se adquirió durante la etapa de la vejez. ¿Cómo es importante atenderlas o integrarlos en los programas? Bueno, pues se necesitaría pensar en diagnósticos con datos desagregados por sexo y edad, por ejemplo, quiénes son las personas que están asistiendo más, qué edad tienen, de dónde vienen, cuánto tiempo hacen para llegar a los espacios y un sondeo general también para conocer las necesidades de atención primaria, para que puedan las personas adultas mayores acceder a estos espacios de activación física, ¿no? Claramente que haya horarios compatibles con sus cuidados. Esto es importante repensarlo, sí. Claro que no vamos a romper estos estigmas y estos estereotipos y estas barreras culturales, sociales y familiares que sostienen las personas adultas mayores. Ya lo platicábamos con Aileen en el programa pasado. Muchas veces las personas adultas mayores se sienten más activas llevando a cabo el cuidado. Entonces, sí, claro, no vamos a eliminar el cuidado ni tampoco vamos a decir, bueno, ya no cuiden mientras no sea un trabajo remunerado, etcétera, sino que más bien buscar la forma de adecuar que el cuidado también sea compatible con la forma de desarrollo y de socialización de las personas adultas mayores, ¿no? Y sobre todo que haya una cercanía territorial a las cosas que ellos hacen rutinariamente o de forma normal, como, no sé, ir a dejar a sus nietos a la escuela, ir a comprar la comida, ir a la despensa. Sí, todas, visitar a los hijos, a los nietos, etcétera. Entonces, creo que sí, estos horarios compatibles y una cercanía territorial permitiría también que las personas adultas mayores pudieran tener más acceso a estos espacios, ¿no? También, bueno, la cuestión de la inclusión en los espacios accesibles, que tenga que ver con rampas, con señalización, que los baños sean adecuados para que las personas adultas mayores puedan ir, porque como sabemos, pues uno de los espacios también más violentos en los que socialmente podemos hablar, pues son los baños, ¿no? Falta de acceso a rampas, baños que tengan tubos laterales para sostenerse, que estén bajos, que estén altos, y bueno, claramente la señalización y las rampas y sobre todo también un lenguaje incluyente. ¿A qué me refiero con lenguaje incluyente? Un lenguaje no sexista, un lenguaje que también les incluya y no les discrimine, que cuando hablemos de población vulnerable, cuando hablemos de incluir, también pensemos en las personas adultas mayores. Y bueno, promociones específicas que también tienen que ver con el INAPAM. Sí, que las personas, esto más lo pienso con promociones específicas, refiere más a las personas que están trabajando dentro del INAPAM, ¿no? Muchas veces los servidores públicos no permiten la libre comunicación o no fluye la comunicación dentro de estos espacios porque las personas adultas mayores tienen limitaciones, ¿no? Regularmente te piden que vayas con un adulto joven que esté, bueno, que la persona adulta mayor esté a su cargo, para que puedan compartir información prioritaria y de importancia, ¿no?
Pero no todas las personas adultas mayores van a tener una persona responsable que les cuide o que vea por sus intereses, ¿no? Entonces creo que también hay que tener ciertas adecuaciones dentro de estos espacios como el INAPAM, como el INET, como la Civiso, que también estén sensibilizados y que también tengan información certera acerca de la discriminación etaria, acerca de los estereotipos sobre la vejez y que se trate de ir mermando estas prácticas sociales en las que, bueno, el mismo idioma, el mismo lenguaje corporal, etcétera, pueda llegar a violentar a las personas adultas mayores y eso les imposibilite también acercarse o saber qué actividades o qué situaciones pueden, a qué situaciones pueden acudir, ¿no? Y en eso viene también los materiales en lectura fácil, con letra grande, que les permita también a las personas adultas mayores poder leerlas, ¿no? Claro, también dentro de de estas barreras y de qué se puede hacer, pues bueno, también hay propuestas para mejorar el acceso y la equidad. Digamos que la CONADE y el INET dicen que 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, más la fuerza, más el equilibrio adaptada, va a dar va a permitir un envejecimiento saludable, ¿no? Que eso en general, todas las personas al menos deberemos de tener 150 minutos semanales de actividad aeróbica. Sabemos que hay una diferencia entre las situaciones y los contextos que cada uno de nosotros tenemos, pero bueno, tomando en cuenta esto, podremos repensar cómo hacer o cómo tratar de tomar estos 150 minutos de actividad semanal y repensarlo desde otros espacios, ¿no? Ya sea como, bueno, yo bajo 20 veces las escaleras de mi casa y bueno, ahí ya tengo tiempo o todo el día me muevo para acá, voy aquí, voy allá. Entonces, bueno, eso también puede ser contada como actividad aeróbica moderada, ¿no? Ya lo platicábamos en programas anteriores. Ahora, dentro de estos mismos espacios, programas, sí, todas las situaciones, tanto sociales, federales, políticas, etcétera, etcétera, pues tendría que haber situaciones para poder mejorar el acceso y la equidad de las personas mayores a las actividades de cultura y físicas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería una escala comunitaria con enfoque territorial. Estas propuestas son pensadas en general, no están sí, específicamente hechas por alguien, sino son propuestas que a partir de la reflexión y de todos estos programas que hemos llevado, yo pude repensar o pude traerles para para que se dialogaran, pero no es que estén pensadas así, ¿no? Entonces, bueno, una escala comunitaria con enfoque territorial, que era lo que les platicaba hace un momento, pues sí, mapear colonias con mayor rezaga y baja oferta de actividades culturales. También y deportivas, qué es lo que no está permitiendo que las personas adultas mayores se estén acercando a estos programas, ¿no? Que mínimo haya 3 sedes por alcaldía con sesiones diarias, porque sí están los programas ahí, pero no están activados. Que claro, desde la perspectiva de género, las mujeres estén al centro, que haya becas de transporte o de inscripción con el INAPAM, que les permita también, bueno, afortunadamente, eh, sabemos que las personas adultas mayores con su credencial del INAPAM tienen acceso a todo el transporte público gratuito. Sin embargo, bueno, también es importante repensar que a veces hay actividades fuera de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pues están en grupos también los entrenadores, los coaches, las personas artistas, las personas los facilitadores de los talleres también buscan que las personas adultas mayores y que como sus alumnos puedan tener también experiencias fuera de la Ciudad de México, que puedan convivir con otras personas fuera. Y bueno, también estaría interesante que existieran estas becas de transporte de inscripción a ciertas actividades que no precisamente también estuvieran ligadas con el gobierno de la Ciudad de México. Promotoras pares y círculos de acompañamiento. Pienso que es muy importante que, además de estas promotorías activas y de pares que tienen las mujeres, también los hombres pudieran integrarse a estas promotorías y a estas reuniones de pares y a estos círculos de acompañamiento para hablar sobre cómo se sienten y que puedan ser guiados por personas, expertas en salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, etcétera, porque bueno, hay un alto índice de depresión en las personas adultas mayores y pienso que los círculos de acompañamiento y de escucha podrían ser un gran espacio
espacio para poder hablar sobre cómo se sienten. Accesibilidad universal, checklist de accesibilidad en unidades deportivas y parques, rampas, lo mismo que platicaba hace un momento. Una formación a instructores en envejecimiento y género, eso también es importante. No solo las personas jóvenes pueden ser instructores, no solo las personas jóvenes pueden ser coach, entrenadores, ¿no? Tenemos personas adultas mayores que toda su vida se han dedicado al deporte, que toda su vida se han dedicado a la promotoría, que toda su vida se han, pues sí, formado como profesores, profesoras. Entonces creo que es importante que también esta formación pueda llegar a ellos y al mismo tiempo que a nosotros como personas jóvenes, adultas, pues también podamos tener formación en envejecimiento y género, ¿no? Que pueda ser un poco más sensible, ya también lo platicábamos en el programa pasado, la importancia de adaptar. Las situaciones de no invisibilizar, de no discriminar y bueno, que también la seguridad y los cuidados, que también ya lo habíamos hablado, sobre horarios, puntos seguros y opciones con cuidados breves cercanos. Em, en una implementación y monitoreo, pues unos indicadores sugeridos también podrían ser la cobertura por sexo y edad, asistencia promedio y adherencia, qué tantas personas se mantienen dentro de los programas sociales o dentro de las actividades físico-deportivas y de qué edad son y de qué sexo son, ¿no? Y de qué género son. También pues la percepción de su seguridad y su satisfacción, que tan bien se sienten en el espacio, si creen que pueden compartir, si se sienten bien yendo, si están contentos con lo que está pasando. También, pues, el porcentaje de sedes accesibles, ver cuántas sí tienen rampas y etcétera. Alianzas, claro, más con ADE, CDM, INAPAM, DIF, CDMX, las alcaldías y también con las universidades. Y bueno, aquí hay unas fuentes y unos enlaces sugeridos para quien quiera saber un poco más acerca de estas políticas de desarrollo social y de políticas federales que tienen que ver con el envejecimiento, con las personas adultas mayores y que bueno, les van a permitir también reflexionar un poco acerca de esta información. Y bueno, pues por mi parte es todo. Vamos a estarnos viendo en la próxima transmisión. Vamos a hablar ya, bueno, ya venimos hablando acerca de temas de discriminación etaria, de estereotipos de la vejez, sobre cómo van socializando, políticas internas, políticas de desarrollo social. Ahora es importante entonces también que hablemos acerca, desde la fisioterapia, hablar acerca de las personas adultas mayores, ¿no? Porque también tenemos un poco asociada dentro de estos estereotipos de la vejez que las personas adultas mayores ya no se mueven o ya no tienen movilidad o han perdido movilidad y entonces son más lentas y entonces son más frágiles. Entonces, bueno. Vamos a tener a la fisioterapeuta Alejandra Orendain para que nos platique un poco acerca también sobre pues la fisioterapia y las personas adultas mayores. Y en el siguiente programa, pues bueno, ya estaremos hablando un poco desde la educación física, desde también la experiencia propia de las personas adultas mayores. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos esta noche, por sintonizarnos. Les invito a que compartan esta información, a que pregunten si conocen a personas adultas mayores. Si ustedes son personas adultas mayores, pregunten en sus alcaldías por los espacios disponibles que ofrecen todos estos programas y que si no son personas adultas mayores, acompañen a sus familiares, a sus amigues, a la comunidad a moverse. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.